el power del digestivo, ¿no? Ya lo tienen en el Classroom. Bien. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, el aparato digestivo, como todo aparato, como siempre se los defino, es un conjunto de órganos que se agrupan, ¿sí?, consecutivamente con un gran tubo llamado tubo digestivo, ¿sí?, que se agrupa para cumplir una función determinada, que en este caso es la digestión de los alimentos, la función del tubo digestivo. El tubo digestivo comienza en la boca, ¿sí?, y termina en el ano, ¿sí? Y lo voy a definir, vamos a ver cada uno de estos aparatos, ¿sí? Boca, faringe, esófago, y estómago, intestino delgado, que se divide anatómicamente, ¿se acuerdan de anatomía en un poquito? Que se divide en duodeno, yeyuno e ilion, el intestino, luego el intestino grueso, con sus porción ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y ano. ¿Sí? Tiene a su vez glándulas anexas al tubo digestivo que intervienen con sus productos de secreción en la digestión, que son las glándulas salivales, ¿sí? ¿Y cuáles son las glándulas salivales? La parótida, ¿sí?, submaxilar y sublingual. Y las otras dos glándulas más importantes son glándulas mixtas, porque tienen una secreción exócrina a la luz del tubo. Cuando yo digo la luz del tubo, es el tubo, la luz es la boca, ustedes que se ven, el alimento cuando ingresa entra por la luz, es a la luz del conducto, ¿sí?, o luminal. Eso significa. Entonces, cuando el hígado y el páncreas intervienen en la digestión de los alimentos, secretan sus productos, que ¿cuáles alimentos? ¿Alguno lo sabe? Que desembocan, si se acuerdan de anatomía, desembocan sus conductos secretores, el producto de secreción, tanto del hígado como del páncreas, en la segunda porción del duodeno, en el esfínter de Oddi. ¿Se acuerdan? No. ¿Qué secreta el hígado para que ayude a la digestión? ¿Y qué secreta el páncreas para que ayude? El hígado, la bilis. Muy bien. Muy bien. ¿Y el páncreas? Pancreático. Acuérdense. Lo que ustedes están pensando, la insulina y el glucagón, que son hormonas que regulan la glucosa nada más. Pero el resto de los alimentos, el páncreas secreta o enzimas, ¿sí?, por medio del jugo pancreático, que va a desembocar junto con la bilis en la segunda porción del tubo del duodeno y va a ayudar a digerir las sustancias nutritivas como las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, que ahora lo vamos a ver. Bien. ¿Sí? El jugo pancreático, perfecto. Bien, entonces, fíjense que yo tengo aquí el dibujo, ¿sí?, con las glándulas anexas, acá atrás, fíjense, esta es la gran boca con sus glándulas salivales, ¿no? Sublingual, submaxilar, parótida, ¿sí? La boca, la cavidad oral, con la faringe, acá que aparece, para adelante, que eran dos cañitos que tenemos, y que lo tapa
un pequeño órgano que tenemos para que no nos aspiremos y no se nos vaya la comida por la vía respiratoria. ¿Cómo se llama eso? Nos vimos en respiratorio. La epiglotis, muy bien. Entonces, la boca, la cavidad oral, la faringe, que acá se une con la laringe para adelante, entonces la epiglotis tapa, cuando nosotros deglutimos, tapa y pasa el alimento para el esófago. Muy bien. El esófago, luego pasa al estómago, intestino delgado, que se divide, acá se tapa una partecita del duodeno, fíjense, y que desemboca acá en la segunda porción, fíjense que viene acá el colédoco con la bilis, y por acá se alcanza a ver transparente, con su conducto pancreático principal, también desemboca el jugo pancreático. Y todas las asas intestinales que van a formar el yeyuno e ilion, y que se continúa con la válvula iliocecal para continuarse con el intestino delgado, intestino grueso, colon ascendente, transverso, descendente, recto y ano. ¿Sí? Sigmoideo, recto y ano. Bien. Nos ubicamos en el espacio anatómicamente. Bueno, ahora vamos a ver parte por parte. Y como es un tubo, ¿sí? Todo un tubo, ¿sí? Todo el tubo digestivo está formado por 4 capas. Esto lo menciono, son capas que la estructura histológica de todo el tubo digestivo. Como así, todo el aparato respiratorio tiene un epitelio, la mucosa, bueno, aquí también el tubo digestivo, lo que ustedes ven, se abren la boca y se miran al espejo y se ve todo rojo, hacia todo rojo, eso es la mucosa. Y así está dentro, en todo nuestro tubo, desde la boca hasta el ano, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les pregunten, para saber, el aparato digestivo, el tubo, todo el tubo digestivo, ¿sí? Lo que hace es tener conformado 4 capas histológicas, que se llaman de adentro hacia afuera, ¿sí? Las voy a ver qué tengo acá. ¿Sí? Yo acá les tengo a 4 capas, ¿sí? Esperen. Con 4 hojitas, ¿lo ven? ¿Me siguen? Tengo 4 hojitas. Este es el tubo, ¿sí? Y 4 capas, así. 4 capas. 1, 2, 3, 4. Así es nuestro tubo digestivo, ¿no? La primera capa, que se ve todo colorado, es la capa mucosa. La mucosa. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque tiene un epitelio, ¿sí? Con glándulas mucosas, ¿sí? Que va a secretar el moco, que va a lubricar y tapizar todo nuestro tubo digestivo, ¿sí? Y hace que nosotros tengamos esa superficie como una delgada capa de líquido que se llama secretado por moco, como el aparato respiratorio, ¿sí? Así ustedes se ven la nariz allá al fondo todo rojo, bueno, la boca también. Y luego por debajo de estas 4 capas, ¿sí? Está la capa submucosa, que es tejido conectivo en el cual se encuentran los vasos y nervios que nutren, por eso se ve todo colorado, se ven todos, cuando ustedes se lastiman, ¿sí? Es porque atravesaron y les sale sangre, porque atravesaron la capa de la mucosa y llegaron a la fina capa, la segunda capa submucosa, que están los vasos sanguíneos y sangra un poquito. Luego le sigue una tercera capa, se llama la capa muscular externa, que
peristálticas, ¿sí? En el cual va a permitir, ¿qué hace el músculo? Se contrae. Entonces, para contraerse en todo el tubo digestivo y que progrese el alimento hacia cada una de las partes, porque ustedes cuando comen, ustedes tragan de gluten el alimento y no se queda en el esófago. Sigue y progresa, ¿no es cierto? Bueno, gracias a que ahora voy a mencionar en cada una de las partes se generan ondas peristálticas sobre la pared generada por la pared muscular de todo el tubo y hace que llegue y progrese el alimento, ¿sí? Y por último, la capa serosa o adventicia, que es una capa gruesa de tejido conectivo fibrosa que lo recubre a los órganos. Así como los pulmones tenían la pleura visceral y parietal, el corazón tenía el pericardio, bueno, los órganos del aparato digestivo están recubiertos por esta serosa, que se divide en arriba de lo que es todo el tubo digestivo, acá, ¿por dónde pasa el esófago hacia la parte del abdomen atravesando el diafragma? ¿Cómo se llama ese orificio? ¿Sí? Que pasa y divide la parte abdominal de la parte torácica. ¿Cómo se llama? ¿Alguno lo sabe? Diafragma. Bueno, por el diafragma. ¿Y cómo hace? ¿Qué hace el diafragma? ¿Qué? ¿Lo atraviesa así? ¿Cómo hace para atravesarlo? Al diafragma. El esófago, la aorta, porque la aorta, tenemos la aorta abdominal, la torácica. Bien. Por el hiato esofágico o diafragmático. Es un orificio donde pasa la aorta y el esófago, así, por esto. Acá está el diafragma y pasa el esófago. Y la aorta y las venas cava, ¿no es cierto? Entonces trata para llegar al corazón, ¿por dónde va a pasar? ¿Se entiende? Entonces, eso hace que podamos diferenciar dos conceptos nuevos, ¿sí? Alguno lo sabe, que esa serosa se llama la última capa que recubre el órgano. Para los órganos abdominales se llama serosa. Y para los órganos arriba del diafragma, o sea, en el sector torácico, se llama adventicia, la última capa que recubre al órgano. Y en este caso va a ser todo lo que recubre al esófago y partecita de la faringe, ¿sí? Nada más la faringe y la laringe, ¿sí? Toda la cavidad posterior a lo que es la primera parte de la faringe, ¿sí? El resto de los órganos abdominales, todos, estómago, intestino delgado, grueso, recto, ano, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, tienen serosa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien. Entonces, por eso les pongo serosa o adventicia, según el lugar. Bien. ¿Cuáles son las funciones principalmente entonces del aparato digestivo? Es incorporar nutrientes, los nutrientes de los alimentos, ¿sí? Yo no voy y agarro, y ahora voy a comer una proteína. No, agarro y como un sándwich de milanesa, una manzana, me hago una ensalada de tomate y lechuga, que todos esos alimentos tienen glúcidos o hidratos de carbono, grasas o lípidos, como quieran llamarlo, tiene proteínas, tiene vitaminas, oligoelementos, ¿sí? Agua, electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, zinc, todos esos nutrientes, oligoelementos, están en los alimentos. La gaseosa, si se toman una gaseosa, un jugo de frutas, un alfajor, todo eso tiene nutrientes y lo incorporamos por medio del aparato digestivo. Y
¿Qué más hace el aparato digestivo? Excreta sustancias de desechos, ¿sí? Como la bilirrubina, sulfato, colesterol, hormonas, en el cual, por medio de la formación de las heces, de la materia fecal. Por ahí, con ese contenido, eliminamos las sustancias de desecho. Y a su vez, tiene una función defensiva, nuestro aparato digestivo, con esa mucosa que yo les dije, la mucosa, la barrera físico-química que es en el estómago. ¿Qué es el ácido clorhídrico? ¿Dónde lo encontramos? Para decir que me defiende. ¿De qué? ¿De qué me va a defender la mucosa? Bien, del pH. Del pH ácido que tiene el estómago. Ese pH ácido hace que, tanto como el moco que lubrica toda la pared de los demás órganos, solamente en el estómago tengo el pH de 2 a 3, muy ácido gracias al ácido clorhídrico que se genera en el estómago, y en el resto, ¿sí? Tiene un componente celular, ¿sí? En todo el tubo digestivo que me defiende de los microorganismos que puedo yo incorporar con el alimento, ¿sí? Así como yo puedo incorporar del aire algún virus, una bacteria, un parásito, lo que fuere, puedo incorporar por medio del vehículo que son los alimentos algún microorganismo. Por eso tengo la primera barrera defensiva que me va a decir alerta y va a atacar a ese microorganismo es, fíjense, los macrófagos en ese moco, y enzimas, y si llegara al estómago, ¿sí? La primera barrera también muy, muy importante es el ácido clorhídrico, lo destruye, ¿sí? Pero en la vía aérea, en la vía del tubo digestivo superior, también tenemos, ¿sí? Estas sustancias, macrófagos, moco, enzimas, que van a atacar el microorganismo que pudiéramos ingresar con el alimento contaminado. Por ejemplo, ustedes llegan, no sé, al trabajo o a su casa y había una galletita arriba de la mesa, se la comieron y estaba con algún microorganismo, lo comieron y bueno, no se dieron cuenta, pero gracias a que tenían esas IG inmunoglobulinas, ¿sí? Pueden neutralizarlo, presentárselo a los macrófagos y los fagocitan, la destruyen y se elimina, ¿sí? Gracias a eso. También tiene una función defensiva, eso es lo que quiere decir, ¿eh? Gracias a la barrera del moco, el ácido clorhídrico, las enzimas, los macrófagos y las inmunoglobulinas, ¿sí? Pregunten, ¿sí? Yo voy ahora a empezar parte por parte, desde la boca hasta el ano, ¿eh? Bien, dijimos que la primera porción de la boca estaba constituido por glándulas anexas, que son las glándulas salivales, ¿sí? Las glándulas salivales, ¿sí? Aquí tienen, ¿sí? Esta es la parótida, acuérdense que está en la arcada cigomática, ¿sí? A la altura de, por eso se habrán tenido paperas, es la gran inflamación, y fíjense que lo grande que es la parótida, luego aquí abajo en la submaxilar y la sublingual, por debajo de la lengua. Bien, las glándulas salivales secretan saliva por medio de sus conductos secretores y es iniciado la secreción salival por un mecanismo reflejo, ¿sí? A través, ¿sí? de ese mecanismo reflejo. ¿Qué significa mecanismo reflejo? Yo puedo estar pensando en que
o puedo observar, o puedo sentir el olfato, ¿sí? Un rico olor, puedo mirar, paso por una panadería y miro que hay una docena de facturas ahí riquísimas. Bueno, por un mecanismo reflejo o con el pensamiento psíquico de de cerebro, pensar que, bueno, al mediodía, ¿qué voy a comer? ¡Ay, qué rico! Me voy a hacer una ensalada riquísima con una milanesa, con queso. Bueno, ese pensamiento, ese es un mecanismo reflejo, hace que yo secrete más saliva por medio de las glándulas salivales. Y luego, ¿sí? Cuando llegó la hora de comer, agarro y me hago un sándwich de milanesa y lo como. El contacto del alimento con la boca, ¿sí? Hace que la masticación y la trituración con las piezas dentarias hace que yo secrete más saliva. ¿Para qué? Para formar el bolo alimenticio, para poder ser deglutido. ¿Qué es ese bolo alimenticio? Ese pastuche que ustedes hacen mezclado con la saliva. El alimento, ¿sí? Una galletita que ustedes se comen, se forma un pastuche y ustedes lo pueden deglutir, o sea, tragar y pasar a la siguiente porción del tubo digestivo. A no ser que alguno, ¿sí? Pueda tragar una porción de pan sin masticar, una galletita o una milanesa sin masticar. La verdad que, no sé, que va, cómo lo hacen, no sé. La verdad que la masticación y la trituración, formar el bolo, seguramente se le va a quedar atascado, no sé, si una galletita así pueda pasar, la verdad que no lo sé cómo hace. Pero bueno, si alguno lo intenta hacer, creo que no, no lo hagan. Entonces, la formación del bolo alimenticio, ¿sí? Hace que ese contacto del alimento produzca una secreción salival de alrededor de 800 a 1500 mililitros por día. Fíjense que va de 800 a 1500, o sea, un rango que va a depender obviamente de la cantidad de comida que yo durante 24 horas pueda incorporar, ¿no es cierto? Si yo me levanté, me fui agarré mis cosas y me fui sin comer nada, sin tomar un vaso de agua, y son las 6 de la tarde y no comí nada, seguramente la secreción salival va a ser de 800 mililitros, ¿no es cierto? Porque no ingerí nada, ningún alimento. Entonces, va a ser mínima. Ahora bien, si yo me desayuné un té, unas tostadas con mermelada, queso, un yogur, me llevé una fruta y comí, eso seguramente va a estimular a la secreción de mayor cantidad de saliva. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Cuáles son las glándulas y cuánto secretan cada una? Bueno, dijimos que las glándulas son la parótida, que abarca el 70% de la secreción salival, está secretado por la parótida, por su conducto de excretor, estenon. El estenon es el conducto excretor donde va a desembocar, fíjense acá a esta altura, a nivel del segundo malar del maxilar superior, ¿sí? El conducto de estenon, y secreta la saliva. Y la saliva que se secreta es de una secreción de tipo cerosa, se llama. Ceroso o viscoso. ¿Qué significa ceroso? Y lo anotan. Es que es rico en enzimas digestivas. Enzimas son proteínas que van a degradar los nutrientes. Y en este caso, la enzima más importante, ¿sí? Ahora vamos a ver composición salival, la más importante, fíjense, es la amilasa salival. ¿Qué va a degradar la amilasa salival? ¿Qué nutriente les parece que puede degradar? ¿Una proteína, un hidrato de carbono o una grasa? Hidrato de carbono. Bien. ¿Qué pasó?
Bien, la amilasa es una enzima que va a atacar un hidrato de carbono, que es el almidón, ¿sí? Anótenlo, el almidón, y la amilasa salival, o tialina se llama, ahora lo vamos a ver, ¿eh? Muy bien, ahí se produce la primera degradación de los hidratos de carbono, ¿eh? Gracias a la amilasa salival. Luego tenemos la glándula submaxilar, con su conducto excretor del conducto de Wharton, que está debajo del maxilar inferior, y el conducto de Wharton está, el conducto de Wharton aparece en el segundo malar, a nivel del segundo malar, pero del maxilar inferior, ¿sí? Y secreta casi el 30%, ¿sí? 29, 28%, yo le puse 30%, porque algunos libros dicen 30%, del resto de la saliva, pero de tipo mixto. ¿Qué significa? Que tiene una secreción de tipo mixto, tiene enzimas y tiene moco y bicarbonato, agua, moco, bicarbonato, ¿sí? Eso significa la secreción de tipo mixto, seroso y mucoso. Igual que las glándulas sublinguales, que están debajo de la lengua, todas son chiquititas, chiquititas, hace que secrete el resto del 1% más o menos de la saliva. Bien, si les preguntan, es de tipo cero mucoso, tipo mixto, la secreción. Bien, fíjense, aquí está la ubicación anatómica de las glándulas. ¿Cómo se compone la saliva entonces? Puedo decir que está compuesta, fíjense, porque es un líquido transparente, en el cual el 95% está compuesta de agua y el resto tiene solutos orgánicos e inorgánicos. Orgánicos son las enzimas, las proteínas, ¿sí? Fíjense que tiene mucina, que permite la adhesión y lubricación del bolo, amilasa salival o tialina, que digiere el almidón, es un hidrato de carbono, la lisosima, que tiene función bactericida, como también hay tiosanatos y peroxidasa, son enzimas, la IgA, secretora, la IgA es una inmunoglobulina, que está en la saliva, también, y permite la neutralización de los microorganismos, ¿no es cierto? Y fíjense que otras proteínas que aparecen acá, antígenos solubles, en el cual podemos, y acá hace referencia a la especialidad, en el cual algunos individuos se los llama de tipo secretor, porque podemos tomar una pequeña muestra de saliva en un tubito y determinar los grupos sanguíneos, el grupo sanguíneo de esa persona, y se llaman individuos de tipo secretor, ¿sí? Con diferentes reactivos, como los que vimos, similares, no son los mismos. Y sustancias inorgánicas o solutos inorgánicos, que son los de la tabla periódica: cloro, potasio, bicarbonato, ioduros, fluoruros, cloro, todas esas sustancias inorgánicas, ¿sí? Todo eso forma la composición de la saliva. Entonces, si le preguntamos cómo se describa la composición salival, tienen que poner todo esto, ¿sí? Bien. Entonces, la saliva tiene también una función. ¿Qué función tiene la saliva? Entonces, dijimos, hidratar y la formación del bolo alimenticio, ¿sí? Para que se pueda y permita la unificación de todo el alimento en una gran masa semiblanda para poder hacer la deglución. Interviene en la fonación. Dijimos que estaba en contacto con la laringofaringe en una pequeña porción en donde están las cuerdas vocales. Entonces, a veces cuando si no tenemos saliva, se reseca la zona, entonces las cuerdas vocales también, entonces produce que no tengamos la emisión del sonido.
¿sí? Bactericida, y sí, si dije que tiene mucina, lisozima, tiosanato, peroxidasa, es bactericida. ¿Qué significa? Que pueda atacar las sustancias que vienen con microorganismos. ¿Amortiguadora del pH? Sí, porque contiene bicarbonato, ¿sí? Por eso, también. Bien, y solubiliza, fíjense, las sustancias, los gustos, gracias a las papilas gustativas que hay en la lengua, que van a determinar, ¿sí?, los diferentes gustos, dulce, salado, amargo, agrio. Entonces, solubiliza, ¿sí?, lo que nosotros comemos y podemos degustar una comida rica, o si no me gusta, lo puedo escupir, ¿sí?, o no comer. No, esto no me gusta, tiene un gusto raro, no lo como, ¿sí? La percepción del gusto. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Y cómo regulamos la secreción salival? La regulación de la secreción salival, ¿qué significa? ¿Cómo yo hago, ¿sí?, qué hace mi organismo para regular si secreto más saliva o no la secreto? Lo hacemos, ¿sí?, con fases. Las fases se dividen en 3 fases: fase cefálica, oral, gastrointestinal. Entonces, regulada por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces, si yo con las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas le voy a mandar una señal desde el cerebro a las glándulas salivales para que secreten o no secreten, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bien, la fase cefálica es la fase que actúa en la psiquis, ¿sí?, con la observación, el olfato, como les dije hoy, yo salí sin comer nada y paso por una panadería y yo huelo que hay un rico olor a facturas, o lo puedo ver, eso hace que yo secrete más saliva. Es un estímulo que llega para que yo secrete más saliva. La etapa oral es cuando yo hace que no comí nada, observé, seguí de largo, pasé por la panadería y después me volví, y fui y me compré 2 medias lunas. Entonces, o un alfajor por un kiosco. Entonces, el contacto del alimento con la mucosa de la cavidad oral hace que secrete más saliva. La estimulación mecánica, la masticación y los corpúsculos gustativos que van solubilizando hace que secrete cada vez más saliva. Y la parte gastrointestinal es cuando el alimento llega al estómago. Un estímulo hacia la parte gástrica, cuando llega al estómago, ¿sí?, formamos el bolo alimenticio, lo deglutimos, pasó por el esófago, faringe, esófago, estómago. Cuando llega al estómago, manda una señal al sistema nervioso central para decir, basta, saliva, no secrete, glándula, no secrete más saliva, porque ya deglutí, ya no sigo comiendo, entonces, ¿para qué voy a secretar saliva? ¿Sí? Es un efecto estimulado, una retroalimentación para regular que no secrete más. Le manda una señal del gastrointestinal para que no secrete más. ¿Se entiende? Entonces, se divide en la estimulación simpática, ¿sí? Las fibras simpáticas del sistema nervioso autónomo hacen que si hay una estimulación simpática. ¿Cuándo nosotros actuaba el sistema nervioso simpático? Las 4E. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo? Las 4E. ¿Qué eran las 4E? ¿Alguno lo recuerda? Muy bien. Estrés, ejercicio, escape y emoción. Acuérdense siempre, el simpático actúa en esas 4E. Entonces,
si estamos en estrés, no se les seca la boca, o están nerviosos, o están con miedo, ¿sí? No vamos a secretar saliva abundantemente, se les seca la boca. En esas situaciones de estrés, ¿sí? La secreción salival se estimula a que no sea escasa la secreción salival, como dice acá abajo, sea escasa y viscosa, ¿sí? Poquito. En cambio, cuando pasó la situación de estrés, ¿sí? Terminé de rendir, me tranquilicé, ya está, escribí lo que escribí, entregué, rendí, me voy a tomar un café con una media luna, que no comí nada. Entonces empiezo a secretar saliva, que es el parasimpático. Abundante en agua y bicarbonato. ¿Se entiende? Cuando ustedes están tranquilos, mirando la tele, Netflix, o mirando algo por la computadora, lo que fuere, en un estado tranquilo. ¿Se acuerdan? Que era para recuperar la energía gastada, era el parasimpático, estimula y repara todas las situaciones. En este caso, la secreción salival hace que secretemos una abundante saliva, rica en bicarbonato y agua. En cambio, la estimulación simpática es escasa y viscosa, o sea, con enzima. ¿Se entendió? Bien. Cualquier cosa me avisan. La deglución, nosotros estábamos con la saliva, nos comimos la galletita, masticamos, formamos el bolo y tenemos que hacer la deglución. ¿Quién interviene en la deglución? ¿Sí? Es un mecanismo que es un mecanismo voluntario, consciente, ¿no es cierto? Ustedes, si les gusta, comen una galletita, les gusta, la tragan, ¿no es cierto? Hacen la lengua la presionan con el paladar y el alimento pasa para atrás, ¿no es cierto? Bien. El sistema nervioso central lo regula mediante los pares craneales. ¿Cuáles intervienen? Y esto lo tienen que saber. El 5, 7, 9, 10 y 12. ¿Cuáles son esos pares craneales? Si no lo recuerdan, lo tenemos que saber. El 5 es el trigémino. El trigémino, con sus 3 ramas, maxilar superior, oftálmico, maxilar inferior, que permite los movimientos. Exacto, el vago, el hipogloso mayor. Bien, vamos con el 5. El 5 sus 3 ramas, maxilar superior, oftálmico, maxilar inferior. El facial, que permite los movimientos de la mímica, pero los movimientos de la boca, motor, de toda la musculatura de la boca. El 9 es el glosofaringio, anótenlo. Yo no se lo puse para que vayan y lo busquen en el libro. ¿Sí? El 9 es el glosofaringio. Gloso es lengua, faringe, entonces es el par craneal que tiene, son pares craneales que tienen actividad lengua. Un músculo de la lengua, ¿no? Bien, el vago o neumogástrico manda señales para que yo pueda preparar el estómago y llevar información porque voy a deglutir. Y el 12 es el hipogloso mayor, que también tiene fibras, ramillitas motoras para ayudar a la masticación con la lengua. Gloso es lengua. Entonces, fíjense, y lo tienen que saber, que yo, gracias a esos pares craneales, al sistema nervioso central, puedo realizar la deglución. Y se divide en 3 etapas. Etapa oral, porque yo mastiqué y lo tengo que deglutir. La etapa faríngea y la etapa esofágica. ¿No es cierto? Entonces, la etapa oral. ¿Sí? Yo agarré la galletita, tiqui, tiqui, estoy masticando, forma el bolo. En la etapa oral, formo el bolo alimenticio y yo soy consciente, ¿sí? Y voluntariamente, ¿sí? Voy a decidir si o escupo lo que estoy comiendo o lo trago. ¿Se entiende? Por eso es voluntario y consciente. Es automático. ¿Sí? Yo lo estoy decidiendo. Eso quiero que entiendan.
¿sí? Ustedes deciden qué comer y qué tragar y qué no tragar, ¿no es cierto? Entonces, la etapa oral es voluntaria, consciente. Ahora, cuando ya tragaron y pasa a la faringe, ¿sí? Ustedes no le dicen, ay, señora faringe, no deje pasar el bolo. No, no, ya está. La etapa faríngea es involuntaria y refleja por mecanismo reflejo, pasa el bolo que al conducto que le sigue y por gravedad pasa al esófago. ¿Sí? También la etapa esofágica es involuntaria y refleja. No le dicen, están pensando, ay, esófago, no, no deje pasar al bolo alimenticio porque no quiero. No, la etapa faríngea y la etapa esofágica son involuntarias. Para abajo, todo el tubo digestivo es involuntario y reflejo. ¿Qué quiere decir? Que la llegada del alimento, el bolo alimenticio, por mecanismo reflejo automático, ¿sí? Va a progresar, va a seguir por cada una de las porciones sucesivas que le siguen. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Es importante esto, que lo sepan. ¿Se entiende o no? Perdón, profe, una pregunta. ¿Qué era EEI? Eso es, ahora yo voy a hablar, es esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior. Ah, perfecto, gracias. Bien, entonces dijimos, la etapa oral, yo produje la deglución, ¿sí? Porque quise, porque me gustó la comida y deglutí. Ahí, al pasar a la etapa faríngea, ¿sí? Ya el bolo genera sobre la pared muscular del tubo digestivo, ¿sí? Unas ondas llamadas peristálticas por la presencia del bolo que van a empezar a producir la progresión del bolo, de toda la musculatura. Entonces yo les voy a dibujar para que lo puedan entender. Aguárdenme un segundito, acá llega el bolo y van a generar estas ondas. ¿No es cierto? Bien. Entonces, esto es lo que sucede, ¿sí? Esperen que saco esto. ¡Ay, Dios! Por favor. Dios mío, esto no tiene... Bueno, entonces, fíjense, como les dibujé acá, ¿lo ven? Entonces, la presencia del bolo, la pared musculatura de la faringe y toda la musculatura del esófago va a hacer que progrese el bolo, van a generar ondas que van a ir como apretando y va a progresar el bolo, ¿sí? Desde arriba para abajo, ¿sí? ¿Se pudo ver? Entonces, eso hace que progrese el bolo. Cuando tiene que pasar, ¿sí? Interés esofágico, ¿sí? Acá, yo acá no lo puse. Esfínter esofágico superior, ¿sí? Esfínter, acá está la faringe. Se relaja y se abre el esfínter esofágico superior. Y, a su vez, para deglutir, dijimos, para que no se nos pase hacia la vía respiratoria, en la parte de la laringe, ¿sí? Dijimos que accionaba la epiglotis. Bajaba la epiglotis y tapa la vía respiratoria. Entonces,
hace que es un mecanismo reflejo que se producen 3 fenómenos sucesivos, o sea, 3 fenómenos al mismo tiempo. La apnea de la deglución, ¿sí? Porque ustedes cuando tragan, ¿sí? Se tapa la vía respiratoria, yo tragué y paso el bolo, hay una pequeña apnea, que es interrupción de la respiración, en milisegundos, ¿no? Dice, se amplía la faringolaringe con oclusión de la glotis y se cierran las cuerdas vocales. Esos 3 fenómenos son los que se toman habitualmente y se preguntan, ¿qué sucede cuando uno realiza la deglución? Bueno, hay una pequeña apnea, se tapa, se amplía la faringolaringe porque se baja la glotis, lo tapa, y se cierran las cuerdas vocales para permitir el pasaje del bolo hacia la vía digestiva, que está por detrás, ¿sí? En los 2 conductos que pasan por atrás. Y la etapa esofágica, ¿sí? Y cuando entra, se relaja el esfínter esofágico superior, pasa el bolo, y en el esófago suceden también estas ondas peristálticas, se progresan desde la faringe para que progrese el alimento, el bolo alimenticio. Y se va a lubricar con el moco que está en la pared del tubo digestivo, como dijimos, y lo que hace es lubricar y permitir el pasaje y progresión del bolo alimenticio hacia la otra porción que nos queda, el otro órgano, que es el estómago, en donde el efecto, el producto del evento final de la deglución es la relajación del esfínter esofágico inferior. Siempre están cerrados los esfínteres. Entonces, si hay mayor presión al lugar de menor presión, entonces genera que se relaje el esfínter o el cardias, aquí abajo, el cardias, es una zona de alta presión. Siempre va a estar cerrado. Cuando genera mayor presión de arriba hacia abajo, se relaja, se abre el cardias, que es el esfínter del estómago, y produce la relajación del fundus gástrico. El fundus es la primer porción del estómago, ¿sí? Fundus. Entonces, la presencia del bolo genera una presión, mayor presión, se abre el esfínter y pasa y produce la relajación de receptiva refleja, se llama, del fundus gástrico. Ahora lo vamos a ver. Es lo que dice ahí, ¿sí? Bien, aquí tienen la porción del esófago, es un gran tubo largo y nada más que el progreso, sucede el progreso, o sea, por gravedad también, del alimento. Fíjense aquí, se encuentra, ¿sí? Para adelante, esta es la faringe, aquí la laringe, ¿sí? La faringolaringe, ¿sí? Bien. Acá en esta fotografía, no se alcanza bien, pero quería mencionarle que la parte posterior es la faringe y la que está adelante la vía respiratoria. Sí. Bien. Entonces, la deglución tiene también sus etapas. Las etapas y ondas que van a permitir, ¿sí? Sus etapas. Digo, las ondas esofágicas, ¿sí? Son las que durante la deglución se generan en el esófago, que son las ondas primarias, que son ondas suaves, como les dije, que la presencia del bolo hace que se empiece la musculatura, empiece a progresar y a achicar para que progrese el bolo. Entonces, las ondas primarias, ¿sí? A consecuencia de la deglución se generan. Después tenemos las ondas esofágicas secundarias, que son más fuertes, más potentes, y se progresa aún más para que llegue el bolo alimenticio al estómago, ¿sí? Se generan porque las ondas primarias no son tan fuertes y no alcanzan a que progrese totalmente el bolo hacia el estómago. Por eso se generan las ondas secundarias. Y las terciarias son ondas
que son incoordinadas, ¿sí? De manera simultánea en distintos segmentos. Incoordinadas es que no son de arriba para abajo, ¿sí? Son incoordinadas. Entonces, son patológicas, ¿sí? Son ondas que pueden ir en distintos segmentos, pueden ir para arriba, ¿sí? Estas ondas se pueden mover de manera reversa, pueden ir para un lado, para el otro, entonces son patológicas. Y eso hace que menos progrese el bolo. Ya ahí en la patología, bueno, hay que hacer una videoendoscopía, que es el tubito que ingresa por la cavidad oral, ¿sí? Como yo les dije, que tiene una camarita, el gastroenterólogo, ¿sí? Son dos tubitos, un tubito con una doble vía, ¿sí? En el cual por un lado ve a la cámara y por el otro lado, si hay un problema, si tiene, por ejemplo, una úlcera esofágica, una varice, que tiene que reparar el epitelio, que está dañado, ¿sí? El láser, entonces tiene que intervenir. Pero con la videoendoscopía, ¿sí? Que ustedes comúnmente ya lo habrán escuchado, pues se puede observar el epitelio y qué es lo que sucede en esa zona del esófago, ¿sí? Lo que a veces sucede son a los alcohólicos, a los que fuman, a los que tienen cirrosis, generalmente tienen varices esofágicas que se rompen y empiezan a sangrar de manera y eso se llama hemorragia digestiva alta, porque abarca toda la parte superior del tubo digestivo y vomitan sangre, ¿sí? Porque debajo del epitelio, como les dije, ¿qué hay? Tejido conectivo. El tejido conectivo está formado y hay presencia de vasos sanguíneos. Por eso lo rojo, cuando llega la lesión a los vasos sanguíneos, empieza el sangrado y vos lo escupís, ¿sí? O vomitan sangre, que es en el estómago. Y si hay una lesión la videocolonoscopía, es cuando hay una lesión del epitelio de la parte más inferior, ya sea intestino delgado, grueso, recto y ano. Entonces la videocolono es ingresar por el ano, poner ese tubito y mirar hacia adentro de todos los vasos intestinales, todo donde está la lesión para reparar. Y lo que sucede cuando se rompe el epitelio, hay una lesión y está con los pacientitos añosos generalmente, es una hemorragia digestiva baja, en el cual, por donde se percibe sangre en la materia fecal, ¿sí? La materia fecal, se busca sangre oculta en materia fecal, que le toman una muestra al paciente, se lo llevan al bioquímico del laboratorio y hace unas pruebas y dice, sí, tiene melena, se llama. Melena es cuando el paciente está con una hemorragia digestiva baja, está con sangrado en materia fecal. Además de tener un olor nauseabundo, porque ustedes lo van a ver, van a tener, si el paciente está sangrando por una hemorragia digestiva porque tiene una úlcera en el intestino delgado o en el intestino grueso, bueno, va a estar sangrando, va a perder sangre, si pierde sangre, pierde glóbulos rojos, si pierde glóbulos rojos, entramos en un estado de anemia y empieza a respirar mal, le falta el aire, está con taquicardia, está disneico, está con hipotensión, entonces, porque está perdiendo volumen sanguíneo también, entonces hay que transfundirlo. Cuando ustedes van a agrupar al paciente, van a ver que es un olor nauseabundo, o está todo, el pacientito lo trajeron de un geriátrico, y está todo sin lavarse, sin limpiar, está todo con un pañal todo lleno de materia fecal, y bueno, ustedes tienen que ahí aguantársela, sacarle una muestra de sangre y trabajar con el paciente todo hinchastrado, ¿sí? Para eso se pone un camisolín, se ponen los guantes, todo. Bien, a modo para graficarlo en esta situación. Bien. Entonces, cuando suceden esas cosas, ¿sí? Los esfínteres, ¿sí? Volviendo al esófago, siempre están cerrados. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar cerrado el esfínter? Por ejemplo, el esfínter esofágico inferior. Siempre está cerrado. ¿Por qué? ¿Qué les parece?
¿Para evitar qué? Para evitar el reflujo gastroesofágico, Bien, ¿y qué es eso? ¿Qué te parece que es? la acidez, el contenido gástrico que tiene el estómago. Claro, bien. El contenido gástrico que tiene el estómago, el estómago, el contenido es muy ácido. Entonces, siempre en los esfínteres, siempre va a estar cerrado, porque no puede pasar la acidez del contenido del estómago hacia arriba, el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque la acidez provoca lesión de la mucosa y ahí se generan, esa lesión de la mucosa puede generar mucho ardor, dolor y quemazón y puede lesionar la mucosa del esófago hasta llegar a romper y lesionar la pared en el tejido conectivo y puede generar una úlcera, ¿sí? Y llegar a los vasos y empezar a perder sangre y escupir sangre, ¿sí? Hablando mal y pronto. Entonces se lesiona la mucosa y sonamos. Por eso, generalmente, con gastritis, eso puede generarse por el reflujo gastroesofágico. Por tener mucho estrés, por comer mal, por comer mucho, ¿sí? Cuando uno se come de más, no se sienten como si estuvieran sobrecargados, bueno, el estómago le pasa lo mismo, ¿sí? El estómago, que se sobrecarga, esa presión adentro del estómago puede llevar a que genere mayor presión desde el estómago para el esófago, entonces se puede abrir el esfínter esofágico inferior y generar un reflujo, pequeño reflujo. Entonces se tienen que, oh no, yo comí mucho, entonces tengo que tomar ¿sabe? ¿Qué tiene de contenido? Tiene bicarbonato. Exacto. Entonces, me tomo un bicarbonato porque la cantidad que comí me generó mucha más formación de contenido gástrico, mucho más ácido clorhídrico, que ahora lo vamos a ver, y me genera más acidez. Entonces tengo que tomar una Alical para neutralizar y me tengo que quedar así tirada en la cama porque no me puedo ni mover de todo lo que comí. Estoy sobrecargada. Entonces, eso genera mayor formación del aumento de mayor pH, más ácido, cuando lo normal es 2 a 3, se hace mucho más ácido y genera ese. Por eso tomamos el Alical, ¿sí? Una solución de bicarbonato, más que nada. ¿Sí? Para eso. Por eso el esfínter esofágico inferior es una zona de alta presión, para evitar los reflujos de un órgano hacia otro, del contenido de un órgano hacia otro órgano. ¿Sí? Bien. Bien. Seguimos. En el estómago, fíjense, aquí, este es el diafragma, ¿sí? Por el hiato diafragmático. En el estómago, ¿sí? Tiene sus porciones, fíjense, viene acá el esófago, este es el fundus, cuerpo, antro, píloro, intestino delgado, ¿no? Aquí. Aquí tienen esto, lo tenemos que saber, porque va a determinar, ¿sí? las distintas secreciones del estómago para poder seguir con la digestión de ese alimento. Bien, ahora vuelvo. ¿Por qué es tan importante saber, y se los menciono en la estructura del estómago? Porque el estómago es tiene la función de mezclar y triturar y seguir con la digestión, pero necesita un epitelio, la estructura histológica de capas, de esas 4 capas que yo les mencioné, la mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿sí? En el estómago es muy característico que tiene un epitelio
de la mucosa muy alto. Fíjense qué alta que es la mucosa. ¿Por qué? Porque tiene glándulas fúndicas. Si yo digo glándulas fúndicas, ¿dónde van a estar esas glándulas? En el fundus gástrico. En la primera porción, claro, en el fundus gástrico que está acá. Si yo te digo glándulas mucosas en el antropíloro o oxínticas, como los vamos a ver ahora, en el antropíloro. ¿Sí? Entonces, fíjense qué alto que es la mucosa, tienen epitelio, ¿sí? Y estas glándulas son invaginaciones hacia adentro que secretan moco, que secretan sustancias que ayudan a formación del jugo gástrico. Bien, ¿qué hay debajo de esta mucosa? La submucosa, ¿qué tiene la submucosa? Dijimos que tenía... que tenía estos que ven azul y rojo. ¿Qué son? No es la bandera de San Lorenzo, ¿no es cierto? ¿Qué son azul y rojo? Vasos sanguíneos. Muy bien, vasos sanguíneos, perfecto. Esos vasos sanguíneos van a nutrir y le va a llegar ahí, cuando hay úlceras, la úlcera gástrica se lesiona y llega hasta al tejido conectivo de la submucosa, por eso sangra en el estómago, por eso esas úlceras gástricas también uno puede vomitar, ¿sí? En el vómito, vomitar sangre, porque si hay una úlcera puede lesionar y llegar a los vasos sanguíneos. ¿Sí? Bien, otra capa que le sigue es la muscular. Fíjense que tiene a su vez el estómago en toda la estructura del tubo digestivo. Dijimos que la muscular, la capa muscular externa, estaba formada por dos capas, dos capas de fibras circulares y longitudinales. Aquí tiene una tercer capa, el estómago de musculatura lisa, que hace ¿para qué? Para la funcionalidad del estómago, que tiene que mezclar y triturar. ¿Sí? Esa función de mezclar y triturar y permanecer el alimento en el estómago hasta hacerlo asimilable por el intestino delgado, ¿sí? Entonces va a ir triturando y necesita una capa más de músculo para hacer esa función. Y fíjense que la musculatura en el estómago tiene una capa circular, una capa oblicua, circular y longitudinal. Y acá lo menciono porque es muy importante. Y por debajo tiene una pequeña y delgada capa de tejido conectivo y la serosa, el peritoneo visceral, ¿sí? Eso es muy importante. Estas son, acuérdense, del epitelio las glándulas gástricas, que secretan moco, secretan ácido, ahora lo vamos a ver. Lo aclaro porque es muy importante. Estas son las partes del estómago. Fíjense, fundus, cuerpo, antro y píloro, que es el esfínter del estómago de salida. Bien. Entonces, fíjense que la composición del estómago, de estas partes, está formado por, ¿sí? Cierto epitelio, y cierto, si es un epitelio, tiene células, que ahora vamos a ver qué tipo de células tienen, qué tipo de secreciones. Entonces, primero veamos las funciones. Ya nos ubicamos anatómicamente, histológicamente está formado por una capa más especial de músculo. ¿Para qué? Para poder realizar las funciones, almacenar el alimento. ¿Sí? Para formar el bolo alimenticio en el estómago se transforma en quimo gástrico, que es de consistencia semilíquida. Bien, y otra función es vaciar progresivamente el contenido hacia el intestino delgado. ¿Sí? Bien. Entonces, las funciones motoras del estómago son, fíjense, reservorio. ¿Qué
significa reservorio? Que va a recibir el alimento, ¿sí? Y lo va a mantener en el fundus y no va a haber mezcla, ni trituración, ni propulsión para abajo, ni retropulsión para arriba, nada. Los reservorios tienen la capacidad de recibir el alimento y mantenerlo ahí sin mezcla, ni trituración, ni propulsión. Es como la vejiga, que es el reservorio de la orina, el estómago es el reservorio del alimento, ¿sí? Lo mantiene ahí, sin empezar a mezclarlo con el jugo gástrico. Ahora, otra función es la mezcla y la trituración. Ahí sí, lo que hace es empezar en el cuerpo y antro, empieza a mezclar, mezcla, tritura, mezcla, tritura, mezcla, tritura, y lo va a, con el mecanismo de propulsión hacia el antro píloro y un efecto retrógrado. Lo lleva hacia la salida y vuelve, los lleva hacia la salida y vuelve, mezcla, tritura, y lo genera propulsión. ¿Se entiende? Para ir mezclando con las secreciones del jugo gástrico, que va a mezclar y va a seguir con la degradación, o sea, la digestión de los alimentos, ¿sí? Para formar esa la función motora es evacuar progresivamente el contenido del estómago, ¿sí? Por un gradiente de presión, fíjense, entre el fundus y el duodeno. Entonces va a ser de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión en el duodeno, ¿no es cierto? Y por una regulación enterohormonal, ¿sí? Regulación nerviosa enterohormonal. ¿Qué significa? Que va a estar regulado por hormonas y por la estimulación simpática y parasimpática, que ahora lo vamos a detallar. ¿Se va entendiendo? Entonces, antes de seguir con la degradación de los alimentos, menciono, ¿sí? Hagan un asterisco, el complejo motor migrante. ¿Sí? ¿Qué es el complejo motor migrante? Es la actividad motora durante periodos interdigestivos. ¿Qué es eso? Cuando no comemos, ¿sí? Y periodos interdigestivos, cuando no se incorpora ningún alimento, en el cual la actividad bioeléctrica y mecánica del estómago o de todo el tubo digestivo, por ejemplo, cuando dormimos, ¿sí? Actúa todo como una unidad funcionante, ¿sí? Y se divide en 3 fases. ¿Sí? No es que no sucede nada en nuestro tubo digestivo, ¿sí? No es que está vacío el estómago, ni tampoco el intestino delgado, ni el intestino grueso, ¿no es cierto? No está vacío, porque nosotros no es lo que comemos, ¿sí? Lo que comemos hoy lo eliminamos porque fuimos al baño hoy, ¿sí? Lo eliminamos. La evacuación, ¿sí? Dura entre 24 y 48 horas, que progresivamente vamos eliminando lo que vamos comiendo, ¿sí? Que yo hoy me comí la milanesa y la elimino. ¿Se entiende, chicos, no? ¿Queda claro? Va la actividad y la propulsión de los alimentos para que progrese, se forme y forme la materia fecal y los desechos, es progresivo. ¿Se entiende? Entonces, mientras no comamos, se llaman periodos interdigestivos, ¿sí? El tubo digestivo, mientras no se ingiere nada, ¿sí? En ayunos prolongados, procede en las fases, se da en las fases. Es un periodo en el cual todo el tubo digestivo coordinadamente, ¿sí? Se produce, ¿sí? La actividad, ¿sí? En estas 3 fases. El 50% de la actividad motora de la primera fase, ¿sí?
no sucede, no hay actividad. Pero sí, en la segunda y en la tercera fase, ¿sí? Va aumentando y va de a poquito progresando la salida del contenido gástrico al intestino, del intestino al intestino grueso, y va evacuando las secreciones del estómago, ¿sí? Para ir eliminando su contenido. Para eso es el complejo motor migrante, es cuando no comemos, periodos interdigestivos, cuando no hay actividad bioeléctrica y motora del estómago. Eso nada más. Ahora, nosotros comimos, todos los días comemos y seguimos la actividad motora. ¿Sí? Entonces, dijimos que las funciones motoras es de reservorio, mezcla, trituración y evacuación. La función secretora es esta. La función secretora es que el estómago, la mucosa del estómago, secreta sustancias que van a formar el jugo gástrico. ¿No es cierto? Y va a determinar la composición del jugo gástrico. ¿Y cómo está formado? Por, fíjense, sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas, solutos. Los electrolitos son inorgánicos, los de la tabla periódica. Protones, cloro, sodio, bicarbonato, que secretan el moco, hormonas como la gastrina, que las glándulas pilóricas o antrales, es el lugar físico donde secretan el moco, bicarbonato y una hormona llamada gastrina. Las glándulas fúndicas u oxínticas, porque se encuentran en el fundus gástrico, cuerpo y fundus gástrico, son las que secretan, tienen formada por células parietales que secretan el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, como lo ven ahí, y células principales que secretan el pepsinógeno y endocrinas que secretan, por ejemplo, el polipéptido I. Todas esas sustancias, ¿sí?, van a formar el jugo gástrico.